Buenas tardes, damos inicio a la clase de hoy, jueves 28 de julio del año 2022, para la asignatura de cálculo vectorial. Bien, entonces continuamos con la planificación semanal. Estamos aquí en la 13ª semana del curso, en la clase 26, jueves 28 de julio. Y tenemos todos estos temas todavía por analizar, ¿no? Entonces continuemos. Bien, estamos ya viendo aplicaciones de la integral doble. Vimos momentos y centroides de áreas planas. Tenemos estos temas de aquí y la asignación de la tarea 2 del tercer parcial. Vamos a hacer un ejercicio más para recordar la fórmula de los centroides, especialmente, ¿no? Centroides de regiones, de una región plana o del área plana. Bien, definíamos las fórmulas. El área plana o el área simplemente vamos a calcular como una integral simple, como se ve en primer nivel. La función entre a y b le llamamos g a la función de arriba, a la superior, y f a la función de abajo o inferior, función superior g menos función inferior f. Ya, las letras puede cambiar dependiendo de cómo esté ubicado el gráfico, ¿no? Entonces no hay que regirse estrictamente por las letras g y f, sino entender que esta es la superior y esta es la inferior. Primero la superior, luego la inferior. ¿Ya? Y con esta fórmula calcularemos siempre el área plana. Luego teníamos los momentos m sub x y m sub y. Primero la masa, ¿no? La masa, que era ρ por el área. Aquí estamos utilizando una letra m minúscula, que no hay que confundirse con la m de la pendiente. Esta es otra m, ¿no? De acuerdo a lo que vamos estudiando, cada letra puede repetirse, pero hay que interpretarle de acuerdo al tema que estamos viendo. Esta es la masa, m minúscula. Es la densidad ρ, densidad del material, por el área. Esta área de aquí. Luego teníamos los momentos. Tenemos con respecto al eje X y con respecto al eje Y. El momento con respecto al eje X, m sub x mayúscula, era igual al brazo Y multiplicado por la densidad. Este sería el momento, ¿no? Y por el diferencial de área. Aquí ya utilizamos una integral doble. Entonces para X utilizamos el brazo Y o la distancia Y, ρ que depende del material, entonces m sub x me quedaría Y por el diferencial de área y ρ acá afuera en una integral doble. Ρ afuera es la densidad y una integral doble. Integral de la región plana R y la integral del brazo Y por el diferencial de área. Y m sub y
igual sería el brazo X por el diferencial de área. Desarrolladas esas fórmulas de los momentos, habíamos llegado a tener las siguientes integrales. Este momento en X, que es ρ por la integral doble entre a y b de la función superior a la función inferior, y por dy de x. Mientras que el otro momento, que es el momento en y, que es ρ la integral de a y doble de a a b de la función superior a la función inferior, x por dy de x. Desarrollado todo esto, hemos llegado a tener ya estas fórmulas más simples, ¿no? Como una integral para m sub x como se obtenemos el momento en x, y para m sub y sería esta fórmula de aquí. Entonces podemos calcular momentos con integrales simples. De ahí obtuvimos el centroide, que es el centro de gravedad o centro de masas del objeto de la lámina plana. Este ya no va a depender del material, va a ser el mismo centroide si se trata de una lámina de cartón o de una lámina de aluminio o de una lámina de acero. El centroide va a ser el mismo y son coordenadas. Este centroide le estamos definiendo con esta simbología x rayada y rayada. Son dos coordenadas en el plano xy. Podemos calcularle dividiendo la x rayada dividiendo el momento en y, toda esta expresión, para la masa, tomando en cuenta que la masa tiene densidad ρ y el momento también tiene densidad ρ. Es decir, si al momento en y le simplificamos ρ y a la masa también le simplificamos ρ, aquí quedaría simplemente el área, igual acá. ¿Ya? Entonces esta forma también podría servirnos para calcular el centroide. Esto es cuando calculamos primero los momentos. Si no calculamos los momentos, simplemente calculamos la x rayada y la y rayada con una forma directa, y teníamos también una fórmula para x rayada y y rayada, que son estas de aquí. Esta que es una integral dividida para el área, y la otra dividida para 2 veces el área. Que es esta de aquí. Ya, entonces hay varias formas de llegar a tener la x rayada y y rayada, que es el centroide. Vamos a hacer otro ejemplo más para pasar al siguiente tema, ¿no? Bien, vamos a calcular el centroide entre dos parábolas. Una región entre dos parábolas. Calcular el centroide C mayúscula de la región entre las dos parábolas g de x es igual y f de x es igual. Bien, la gráfica de esta región es la siguiente.
Entonces, ¿cuál está arriba? ¿Cuál está abajo? Visualizamos en la gráfica. La que tiene más 1 es la que está abajo en la gráfica, ¿no? Aquí en la región. La roja. Esta de aquí está abajo. Esta es la inferior, la F. Esta F. Esta de aquí está abajo. Ya, mientras que la que tiene 3 menos el paréntesis, esa es la verde aquí, es la que está arriba en la región. Ya, aunque esté acá el valor de la G, sin embargo en la región es la que está arriba. Tenemos superior, inferior, arriba, abajo, sin confundirse, ¿no? Ya, esta entonces es la que está arriba, la superior. Entonces en el planteamiento de la integral, este será el límite superior de la integral, la G, mientras que este es el límite inferior de la integral, esta de aquí. Bien, necesitamos los valores de A y B, esos vamos a obtenerles con la intersección de las dos parábolas. Eso no me da el ejercicio, hay que calcular. Entonces lo primero que haremos es obtener la intersección de las dos parábolas. Las dos parábolas o las dos funciones que estemos intersecando para ver la región, ¿no? Que puede ser una recta con una parábola, puede ser dos semicircunferencias, puede ser una semicircunferencia con una recta, una parábola con una semicircunferencia. Hay varias opciones de que se puedan formar regiones planas, ¿no? Entonces aquí en este caso son dos parábolas. Formemos las ecuaciones, es un sistema de ecuaciones. Esta primero va a ser Y. Sistema de ecuaciones. Y esta es otra Y. En este caso, si igualamos las dos Y, nos quedará una sola ecuación con X que podremos resolverle para obtener las soluciones de X. Esas soluciones de X son los valores de A y B. Bien, ahí estamos igualando solamente los valores de Y. Estas dos Y igualadas y ya desaparece la Y y nos queda solo con X. La solución de esta ecuación me va a dar los dos valores de A y B. ¿De acuerdo? Entonces vamos calculando. Vamos a conseguir una ecuación cuadrática para tener dos soluciones, por lo tanto vamos a resolver los binomios. X cuadrado menos 2 por 2, 4x y más 4. Acá 4x cuadrado menos 2 por 3 y por 2. 2 por 3, 6 por 2, 12. 12x más 9. Y más 1. Seguimos. Aquí van a cambiar los signos. Menos, más, menos. Acá sería 9 más 1, 10. Ya está lista para convertirse en una ecuación de grado 2 o en una cuadrática. Entonces le movemos esta X a este lado para que no me quede la X negativa y no me dé confusiones de los signos, ¿no? Esta menos X cuadrado le movemos acá y se va a sumar con el 4. Entonces queda 5X cuadrado.
5x cuadrado. A ver, esta x va a moverse con negativo a este lado, sería menos 16x. Y los números, el 10 positivo, este viene con positivo, se hace 14. Este viene con negativo, sería 14 menos 3, 11 positivo. ¿Está bien o no? Igual 0. Veanlo por favor si está bien. Y de aquí obtenemos dos soluciones. Si me ayudan calculando cuáles son las dos soluciones de esta ecuación, x es igual. Dos soluciones. El uno es 2.2. El otro es 1. 1, ya. Entonces pongámoslo en orden. Primero el 1 y luego el 2.2. 1 y 2.2. Dos soluciones, ¿no? Y siempre utilizando el sentido común. Tenemos la gráfica. Vamos a ver si coinciden estos valores aproximadamente, ¿no? En la gráfica 1 y 2.2. Veamos. Entonces de aquí viene acá y este es el valor de A minúscula, 1, está bien. Ya. Y acá es un poquito más acá del 2. 2.2 salió en el cálculo. De acuerdo a la gráfica estaría bien, ¿no? Eso es la lógica y el sentido común. Ahí está. Está bien estos valores. Cuando actuamos sin lógica ni sentido común, cuando por ejemplo aquí me sale 3, acá 5 y no vemos más, damos por válido, sin razonar. Acá está el 3, por acá está el 5 y hemos sacado valores que no tienen nada que ver con la gráfica. Eso es actuar sin sentido común. Entonces, cuando ya calculamos, siempre hay que buscar una forma de ir verificando lo que vamos haciendo, para que no actuemos de manera equivocada, ¿no? Ya, entonces este está bien, de acuerdo al sentido común, a la lógica, al razonamiento, está bien. Listo, sigamos. Esos son los valores de A y B. Estos son los valores de A y B para las integrales, ¿no? Ya, listo. Una vez que ya tenemos A y B, sacamos el área. Con la fórmula. Esta última. Con esa nomás, ¿no? No planteamos integral doble para el área, sino la integral simple que se ve en primer nivel. Área. Integral entre A y B de la función superior menos la inferior por dx. Reemplazamos valores. A y B, 1 y 2.2, siempre en orden de menor a mayor. Aquí el 1 y aquí el 2.2. Ya, seguimos visualizando la gráfica. ¿Cuál está arriba y cuál está abajo en la gráfica? Arriba está la verde y la verde es esta. 3 menos x menos 2 al cuadrado. Si aquí estaba f y acá g, no hay problema. No significa que la fórmula esté mal ni que acá vamos a ponerle al revés. Nuevamente, el sentido común, ¿no? Esto representa la parte de arriba y esto la parte de abajo. ¿Ya? Entonces puede estar otras letras, pero siempre debemos acordarnos que esto es la superior menos la inferior. Entonces ponemos 3 menos... Pero está 3 menos x menos 2 al cuadrado. Menos. Ya, ese menos va a hacer que cambie el signo de la función f. O cambien los signos. Menos. Ya, es la que está abajo, es esta roja. Y esta roja es esto. Van a cambiar los signos. Entonces, esto menos y esto menos 1. 2x menos 3. Cuadrado menos 1. Si aquí no le cambiamos el signo a este 1, ya va a dar mal todito, ¿no? Porque este menos le cambia a todo lo que está acá, a toda la función f. Si no se ve claro eso, hay que abrir un corchete, poner toda la función y ahí sí visualizarle que este menos le va a cambiar todo lo que está dentro del corchete. Ya no estoy poniendo corchete, ya porque es algo muy simple, ¿no? Listo, ya está esta.
Con esta ya podemos calcular, ingresando una calculadora en radianes todo, y me dan la respuesta. Vamos a simplificarle un poquito más. El 3 menos 1 sería 2. Nada más, eso es todo. No hay que resolver el binomio ni nada, ¿no? Así lo ingresamos en la calculadora. ¿Cuánto da el área, por favor? ¿Cuánto da esa integral de 1 a 2.2? $1.44. Exacto, 1.44. Ya, sin más decimales, ¿no? Unidades cuadradas. No olvidarse que estas ya son unidades físicas. Si estamos en metros, será metros cuadrados. Si está en centímetros, será centímetros cuadrados. Y si no está ningún valor, igual hay que poner u cuadrado. Esas son las unidades de área. Listo, ya tenemos el área. Solo vamos a calcular el centroide, ¿no? Entonces no vamos a pasar por los momentos. No vamos a calcular estos momentos. Si me pidiera aquí, calculo. Si no, no. Ya tengo fórmula directa para x rayada. Entonces calculamos el centroide con las fórmulas. La x rayada es esto y la y rayada es esto. Ya, calculemos. Nuevamente integrales. El área ya hemos calculado es 1.44. Esta integral de 1 a 2.2 x, la g de x. La g de x era 3 menos x menos 2 todo al cuadrado. Menos f de x, cambiando el signo, menos 2x menos 3 al cuadrado y menos 1. Parecido al área, pero no es del área, ¿no? Si no diera 1. Recuerden que aquí hay una x, eso cambia esa integral. No es del área. Ya. Al cuadrado y menos 1. Ahí está. Esta va a dar otro valor, no hay que confundirse con esta de aquí. Esta no tiene x, esta sí. Calculemos esa integral, por favor. ¿Cuánto da la integral solamente? Esta integral, ¿cuánto da arriba? Solo la integral, ¿no? De 1 a 2, a 2.2, perdón. X por y ese corchete. Ya, gracias. Moisés dice 2.304. ¿Alguien más? Por lo tanto, la x rayada sería 2.304 para 1.44. 1.6. ¿Ya? Aquí seguimos con el sentido común, ¿no? La lógica, el sentido común. Salió 1.6 en x. Vemos si es que puede estar bien. Aquí estaría más o menos el 1.6. Miren, llega justo acá. Entonces está bien, ¿no? Si me diera hacia los lados, por ejemplo 2, si salía 2, ya se venía para este lado, eso estaba mal ya, porque es el punto de equilibrio. ¿Ya? Y el punto de equilibrio tiene que estar hacia el centro de todo, no puede irse a los lados. ¿Ya? Eso es el sentido común. Bien, vamos con y. Tenemos otra integral de 1 a 2.2. Aquí están elevados al cuadrado, en cambio las funciones. Ya, la g de x, 3 menos
x menos 2 al cuadrado. No hay que resolver el cuadrado ni nada, ¿no? Ahí directo ya en la calculadora, así tal como está. Al cuadrado. Y la f, aquí ya no le cambiamos los signos. 2x menos 3 al cuadrado y menos más 1. 2x menos 3 al cuadrado y más 1. Y el área es 1,44. ¿Ya? Nuevamente, por favor, calculen la integral. Ponemos en la parte de arriba cuánto da. Y abajo queda 2 por 1,44. 2,88. Ya, la integral acá arriba. ¿Cuánto da esta integral? $3,018,24. ¿Alguien más? $3,018,24 sobre 2,88. 1,048. Otra vez visualizamos en la gráfica a ver si está bien este valor visualmente, ¿no? Todavía no tenemos nada comprobado en GeoGebra, que ahí ya serían valores verificados. Pero aquí estamos solamente usando el sentido común. 1,048 en Y. Veamos. 1,048 en Y, si está bien. Eso da. Ahí ya no está bien, ¿no? Porque 1,048 estaría por acá y el centroide me estaría dando aquí abajo, lo cual está mal. Ahí ya está mal ahí. A ver, ¿dónde está el error? Debe estar mal la integral. Sí, en que yo le paso más de 1. ¿Cuánto da esa integral, por favor? 5.8982.4. Ya, y dividamos 5.8982.4 sobre 2,88. 2,048. Nuevamente verificamos esto visualmente, ¿no? 2,048. Veamos. Aquí está el 2,048, casi 2 mismo, ¿no? Ya. Esa sí es lógica. Esta sí está bien, de acuerdo a la lógica. ¿Ya? Ahí sí estaríamos bien. Al menos por la lógica, ¿no? El sentido común. ¿Ya? Entonces el centroide es 1,6 y 2,048. Y ahí concluye. $2,048. Ya. ¿Preguntas hasta ahí de alguien? Tal vez alguna duda, alguna aclaración, por favor. No, ingeniero. Ya. No, ingeniero. Listo. Recuerden, si no me pide el momento, no necesitaría sacar el momento. No necesitaría, pero si quieren sacar el momento y aplicar con la fórmula del momento, también pueden hacerlo, ¿no? O sea, sacan primero el momento y después la dividen para el área, cruzando, ¿no? Para X, el momento en Y dividido por el área, y para Y, el momento en X, dividido por el área. ¿Ya? Entonces, si es que quieren, lo hacen así. Si les pide el ejercicio los momentos, ahí sí calculan estos momentos. Y ahí sí dividen para el área. ¿Ya? No hay que confundirse esta fórmula con el área, con esta de acá que es 2 área, ¿no? Estas son otro tipo de fórmulas.
provienen de aquí, pero hay una parte en donde esto se duplica, es por este ρ sobre 2, por eso es que acá sale 2 veces el área, ¿no? ¿Ya? Entonces, sin confundirse, ahí tenemos las opciones y las fórmulas. Listo, vamos a ver otro tema. Bien, vamos a pasar a ver volumen de cuerpos de revolución mediante el teorema de Pappus. Bien, volumen de cuerpos de revolución mediante el teorema de Pappus. Bien, vamos a ir al libro, ¿no? Esto está en el tomo 1 del libro de Larsson, el tomo 1. Ya, en el tomo 1 ahí tenemos los límites, las derivadas, aprendiendo a derivar, están las aplicaciones de la derivada, con saca rectas, tangentes, pendientes, están diferentes tipos de derivadas, luego están las integrales, están las técnicas de integración donde se aprende a integrar, ¿ya? Y todo eso. Y hay una que dice aplicaciones de la integral, aquí en el capítulo 7 del tomo 1. Entonces aquí ya se habla de volumen, ¿no? Volumen. Vamos a ver esta parte en el capítulo 7. Un teorema que se llama teorema de Pappus para calcular volumen. Ya, estamos aquí en el capítulo 7, sección 7.6, página 505. Teorema de Pappus. Vamos a leer un poco. El último tema en esta sección es un teorema útil acreditado a Pappus de Alejandría, alrededor del año 300 después de Cristo. Matemático griego, cuya Mathematical Collection en 8 volúmenes es un registro de la matemática griega clásica. La prueba de este teorema se da en la sección 14.4. Entonces de ahí vamos también a la sección del capítulo 2, del tomo 2 de Larsson, ¿no? Lo que estamos viendo ya en el segundo nivel. Pero leamos el teorema. Dice, sea R una región en un plano y sea L mayúscula una recta, en el mismo plano tal que L mayúscula no interseca el interior de R, como se muestra en la figura 766, esta de aquí. Si R minúscula es la distancia entre el centroide de R y la recta, entonces el volumen B del sólido de revolución formado al girar R sobre la recta es este. Volumen es igual a 2pi por la distancia de rotación, que es un radio R, y multiplicado por el área de la región, donde A es el área de la región R mayúscula. Observar que 2πr es la distancia recorrida por el centroide cuando la región gira en torno a la recta. Bien, ponemos aquí el teorema de Pappus. Y vamos a interpretarle, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces,
Tenemos una región R, que son las regiones que ya hemos visto acá. Estas regiones, esas son las regiones, ¿no? R mayúscula. Esas regiones tienen un centroide que se puede calcular y hemos aprendido a calcular centroides. En ese punto del centroide hacemos rotar la figura, esta región, alrededor de una línea. Esa línea puede ser el eje X o cualquier otra línea que coloquemos en el plano. Puede ser el eje X o puede ser el eje Y. Podemos hacerle rotar hacia este lado o para este lado. A ver, entonces voy a colocar aquí el plano XY, simplemente líneas voy a poner, ¿no? Recuerden que los ejes deben tener flechitas, pero por el tiempo le pongo solo líneas. Ya, siempre que ustedes dibujen a mano ejes, tienen que poner las flechitas de los ejes, ¿no? O sea, donde apunta la positiva. Bien, este es X y este de arriba es Y. Estamos hablando del plano XY. Bien, en este plano podemos tener una región, por ejemplo, esta región. Ya. Esta región R, estará formada por dos funciones. Una va a ser la parte de arriba, podríamos llamarle g de x, y otra va a ser la parte de abajo, f de x. Las dos forman una región cerrada. Nunca podría formar una región con una sola función, ¿no? Siempre van a existir dos funciones, por el mismo concepto de lo que es una función. Entonces tenemos una parte arriba y una parte abajo y se forma la región. Ya, esa es la región R mayúscula. Esa región ya hemos aprendido que tiene un centro de masa, centro de equilibrio, que se llama centroide. Sabemos cómo calcular también el centroide. Ya, entonces digamos que ahí está el centroide. Ya, entonces, si le hacemos rotar a esa región hacia una línea, por ejemplo, si le hacemos rotar para este lado, ahí saldríamos de la pantalla, ¿no? Este se sale de la pantalla y empieza a dar la vuelta alrededor de esta línea que es el eje X. Se da la vuelta y vuelve a su lugar de origen. Esa rotación se llama una revolución. Revolución significa un giro completo de un círculo, 360 grados, ¿de acuerdo? Esa es una revolución. Entonces, a esas figuras que se generan al moverse esta región, se les conoce como sólidos de revolución o volúmenes de revolución, porque se forman figuras sólidas en 3 dimensiones. Entonces, lo que haría es medir cuánto, vamos a ver este color, cuánto es la distancia desde el centroide hasta el eje de rotación o la línea de rotación, y esta es la R minúscula que pone la fórmula. Esa es la R minúscula, porque aquí va a rotar en forma circular, va a ser el recorrido de un círculo, se da la vuelta alrededor del eje X en este caso. Les pregunto, ¿cuánto mediría desde este eje hasta el centroide? ¿Cuál es el valor de esta R? ¿Alguien, por favor? ¿Cuál sería El valor de Y. En Y, perfecto. El Y del centroide, ¿no es cierto? Y del centroide. Muy bien. ¿Ya? Entonces esa R sería la Y del centroide. Perfecto. Si le hacemos rotar ahora con respecto al otro eje, esta sería una línea L mayúscula.
Ya, pero ahora le hacemos rotar para ese lado. Entonces medimos desde el centroide hasta el eje de rotación. Ya, esto sigue siendo R. Pero ahora esta R, ¿cuál es? ¿A qué equivale? La X. A la X con raya. Perfecto. Ya, creo que ahí estaría un poco claro, ¿no? Ya, entonces podemos sacar R fácilmente con el centroide. Ya, cuando rota respecto a este eje, lo que estamos haciendo es que esta región se salga de la pantalla, gire 360 grados y vuelva a su lugar de origen. Estamos haciéndole que rote, ¿de acuerdo? Eso es una rotación. Entonces está rotando alrededor de este eje, algo así, ¿no? Aquí sí necesito poner una flechita para indicar que se está moviendo esto. Está rotando. Ya, estaría dando la vuelta alrededor de este eje X. Mientras que de esta forma estaría rotando alrededor del eje Y. Acá está rotando para acá. Ya, bien. Por lo tanto, esto va a pasar a las 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Cuando ya nos salimos de la pantalla, estamos entrando en las 3 dimensiones. Vamos a ponerle aquí abajo, vamos a ponerle. Ya, 3 dimensiones, entonces pasemos a las 3 dimensiones. Tendría la X, la Y y la Z. La X, la Y y la Z. Ya, hablamos de esta de aquí. Entonces esta región, esta de aquí, va a quedar en el plano XY, acá. Ya, algo así, ¿no? Ya. Esa está pegada en el plano aquí. La R sería desde el centroide hasta el eje X. Desde aquí le medimos hasta acá y eso es R. La R de la fórmula del teorema de Pappus, ¿de acuerdo? La distancia. Esta región a su vez tiene un área. También sabemos sacar áreas de regiones. Ya, esta tendría área. También es parte de la fórmula del teorema de Pappus. Ya, y le estamos haciendo rotar con respecto al eje X. Se está dando la vuelta para este lado, así. En recorrido de un círculo. Pregunta: ¿qué figura creen que se genera al rotar ese círculo? Esa figura circular. ¿Qué objeto se forma aquí? Está rotando este círculo todito y no se detiene. ¿Una? ¿O un qué? Como una dona o un toro. Una dona, que es el toro. Perfecto. Eso se forma aquí.
Lo que obtenemos es la figura geométrica llamada toro. Perfecto. Ya, al rotar esta figura alrededor del eje X, estaríamos obteniendo una figura así, ¿no es cierto? Esa sería la figura que obtenemos al girar esto. El eje X va a estar aquí y el eje Y acá, y el eje Z se va a salir de la pantalla y todo el objeto se sale de la pantalla. Esta figura se llama volúmenes o sólidos de rotación, de revolución. Ya, así podría generar una gran cantidad de objetos solamente a partir de una región. Ya, entonces tenemos eso de ahí. El teorema de Pappus lo que nos permite es calcular el volumen de ese objeto tridimensional. Ya, entonces vamos a calcular un ejemplo, hacer un ejemplo. Por ejemplo, calcular el volumen del toro que se genera al rotar un círculo de radio, vamos a ponerle radio 3, de radio 3 y centro, vamos a ponerle un centro 5,4, ¿de acuerdo? Un centro 5,4, ya. Calcular el volumen del toro que se genera al rotar un círculo de radio 3 y centro 5,4 alrededor del eje X. Alrededor del eje X. Ya creo que no faltan más datos. A ver. Calcular el volumen del toro que se genera al rotar un círculo de radio 3 y centro 5,4 alrededor del eje X. Ya, veamos si he logrado hacerme entender. Tendría el círculo con un centro HK en estos valores 5, 4. Voy a hacerle rotar alrededor de este eje. El radio pasa a ser el valor de Y del centroide. Este centro a su vez es el centroide del círculo, porque estamos hablando de un círculo, ¿no? Y el círculo tiene su centroide justo en el centro geométrico, en 5,4. Entonces esta es la X rayada y esta es la Y rayada. ¿De acuerdo? Esta es la X rayada y esta es la Y rayada. Le estamos haciendo rotar o le vamos a hacer rotar alrededor del eje X. Todo esto de aquí. ¿Ya? Y nos va a generar este toro. Bien. Ya tendríamos todo. Nos falta, ¿qué nos falta? El área, ¿no? El área del círculo. ¿Qué me ayuda? ¿Cuál es el área de un círculo? Geometría básica.
pi por radio al cuadrado, Ángel. Pi radio al cuadrado, perfecto. Pi radio al cuadrado, el radio es 3. Entonces el área de este círculo, que pasa a ser la región, ¿no? La región que vamos a hacerle rotar, sería pi por 3 al cuadrado. Pi radio al cuadrado. Y esto me da 9pi. Podemos trabajar con 5 decimales o así como está, ¿no? 9pi. Pero esta área es unidades cuadradas, sin olvidarnos, por favor, las unidades físicas. Esto es área, unidades cuadradas. Ya tenemos el área, parte de la fórmula. Ya, nos falta esta R minúscula, que no es el radio del círculo, no hay que confundirse, ¿no? ¿Qué es esa R minúscula del teorema de Pappus? Es la distancia de rotación de la región alrededor del eje o de la línea L, ¿no? La distancia de rotación de la región R es la distancia de rotación de la región R a la recta L. La recta L en nuestro caso va a ser el eje X. Esa es la que le vamos a hacer rotar a la recta L. Y en este caso R minúscula es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la R minúscula? 4. 4, perfecto, porque le estamos haciendo rotar hacia este eje o alrededor de este eje y esa distancia es la Y. Perfecto. 4. Creo que ahí ya tenemos todo para aplicar la fórmula. Teorema de Pappus. Me dice que el volumen es igual. El volumen de la figura generada por rotación es igual a 2pi r, porque es el recorrido de un círculo, 2pi por r y por el área. Reemplazamos valores. 2pi r y por el área. Ahí está, ¿no? Esta es la fórmula para el volumen. El radio está en unidades lineales y el área está en unidades cuadradas. Todo el volumen va a estar en unidades cúbicas. Calculemos. Bien, R es esta de aquí, que vale 4. Y el área era 9pi. ¿Ya? ¿Cuánto da, por favor, el volumen aquí? Sería, con números me quedaría 2 por 4, 8, 9 por 8, 72. 72 pi cuadrado. Díganme cuánto es lo correcto. 9 por 8, 72, creo, ¿no? Pi cuadrado. Esto ya es volumen en unidades cúbicas. Y con 5 decimales, ¿cuánto da, por favor? Unidades cúbicas. Y el volumen con 5 decimales, (72 por pi cuadrado) (710). Ya. 61, 152. Perfecto. 710. Ese es el volumen. 61, 152 unidades cúbicas. Bien. La interpretación geométrica podemos hacerla en GeoGebra. Todo esto vamos a hacerlo en GeoGebra.
Tenemos un tiempito, ¿no? Ya, para entenderle totalmente esta parte. Si la región no fuera un círculo, si fuera otra figura geométrica, lo que haremos es con integrales sacar el centroide, con integrales sacar el área y aplicamos la fórmula. Porque ya sabemos sacar área con integrales y sabemos sacar centroide con integrales. Entonces no debe ser un problema si la figura no es regular, ¿no? Puede ser cualquier región. Para entenderle le hice con un círculo, pero puede ser cualquier región. A ver, vamos a interpretar gráficamente eso que hicimos allá en el Word. A ver, voy a dibujar el círculo de centro 5,4. Entonces tendría primero la ecuación del círculo con radio 3, es el radio, ¿no? 3 y centro 5,4. Entonces sería x menos 5 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, y eso es igual a 9 porque el radio era 3. Bien, esta sería la figura que vamos a hacerle rotar, ya, aunque va a quedar un toro muy ancho, ¿no? Pero bueno, así trabajemos. Ya. Bien, necesitamos la función de arriba y la función de abajo. Eso es el despeje de la y. Arriba le vamos a llamar g de x. Entonces g de x, un despeje rapidito, sería raíz cuadrada de 9 menos x menos h, que sería x menos 5 al cuadrado, y el desplazamiento en y más 4. Ya, ahí está la parte de arriba del círculo. La parte de abajo le llamaremos f, y solo le cambiamos el signo a la raíz cuadrada, menos, y ya tenemos la parte de abajo. ¿Ya? Ahí está el círculo completo. Sabemos que el centroide o el centro está en el centro HK, que es en este caso 5,4, aquí, ¿no? Bien, le vamos a hacer rotar alrededor del eje X, todito esto. Para eso vamos a utilizar un deslizador que se llama angular. El deslizador normal es lineal, ¿no? Aquí le cambiamos a ángulo, aquí. Le hacemos esta opción de deslizador angular y ahora va a girar o se va a mover este deslizador en forma angular en 360 grados. Miren, aquí ya cambió de 0 grados a 360 grados con incrementos de 1 grado. Ok. Este deslizador es angular. Se mueve de 0 a 360 grados. Un círculo completo que se llama una revolución. Ya. Bien. Vamos a rotarle alrededor del eje X. Hay un comando aquí que se llama rota. Aquí hay varias opciones de rota, ¿no? Buscamos la que diga eje de rotación. Aquí está. Eje de rotación. El eje de rotación puede ser el eje X o una recta que nosotros le pongamos como eje de rotación. Cualquiera de ellas puede ser, ¿no? En este caso vamos a utilizar el eje X, pero este de aquí es el que utilizaremos. Este que dice objeto, rota. Vamos a rotar un objeto con un ángulo de rotación que es el deslizador y con un eje de rotación que va a ser el eje X. Este es el que utilizamos. Vamos poniendo. El objeto que vamos a rotarle es la parte de arriba del círculo, en este caso la G. El ángulo de rotación es el deslizador alfa. Y el eje de rotación es el eje X. Esto ponemos eje X sin espacios y así. La primera E mayúscula sin espacio y la X mayúscula. Eje X. Y aquí aparece una codificación que va a dar rotación a esta figura. Cuando esto se mueva, ya queremos que vaya dejando un rastro, entonces le activamos este que dice rastro, y cuando esto se mueva va a ir dejando esa secuela de semicírculos
atrás, ¿de acuerdo? Entonces no se van a borrar. Si no le ponemos eso, solo se va a mover, pero no va a dejar ese rastro. Necesitamos ese rastro para que se forme la figura tridimensional. Eso es en la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo para la parte de abajo, para este semicírculo. Esa es la F. Nuevamente, comando rota, buscamos el que dice eje de rotación y ahora le vamos a rotar a F. El objeto que rota es F. El ángulo de rotación es el mismo angular alfa y el eje de rotación es el mismo eje X. ¿Ya? Y nuevamente le ponemos rastro. ¿Ya? Cuando le movamos este alfa, que es el ángulo, esto se va a mover. Si estamos en 2 dimensiones no le vemos, ¿no? Vamos a pasar a las 3 dimensiones y ahí le vamos a observar. Ya, entonces vamos reduciendo los tamaños. Ya, ahí está. Estas dos figuras de aquí van a moverse alrededor del eje X dejando un rastro y se va a formar el toro. Eso va a suceder cuando le demos animación al deslizador. Veamos, animar, animación, miren. Falta un poquito abajo. A ver. Creo que ahí, ¿no? Ese es el objeto que estuvimos allá calculando analíticamente. Este es el que se visualiza gráficamente. Esta es la parte mecánica, digamos, ¿no? Ahí está el toro generado con ese círculo. Bueno, ya, y ahí quedó el eje X, así más o menos. Ya, esto es lo que hicimos allá analíticamente. Esto podemos hacer con cualquier tipo de función que forme regiones y se van a formar diferentes figuras aquí. Esas se llaman figuras de revolución. ¿Ya? Hemos calculado el volumen de esa figura geométrica. Si le hacemos girar acá con respecto al eje Y ahora para este lado, ya no utilizaríamos este de aquí ni este, vamos a hacerle girar para este lado, miren, y ahí concluimos esta parte. Ya, el comando es rota, el eje de rotación tenemos, le hacemos girar al objeto G con el mismo ángulo alfa y el eje de rotación ahora es el eje Y, así, eje Y. A este le ponemos rastro y cuando le damos animación se va a mover. Ya, ahí está en 0. Bien, a este le ponemos rastro. Listo. Ahora el rojo, el de abajo. Comando rota con eje de rotación. El objeto que vamos a rotarle es el F. El ángulo es alfa. Y el eje de rotación es el eje Y. Le ponemos rastro y pasamos a las 3 dimensiones. Ahora se va a mover para este lado, para allá, alrededor del eje Y. Observemos. Ya. Ya. Ahí podría
hacer para verle completo. Ahí está rotando alrededor del eje Y, en cambio. Ya, no es el mismo toro el que giró alrededor del eje Y o del eje X que este que está girando alrededor del eje Y, porque su longitud o distancia R, mejor dicho, la distancia R es otra, ¿no? Ya es otra, por lo tanto el volumen va a ser diferente. Esta figura tiene otro tamaño que la otra. Ahí está. Este es otro toro, pero este le hicimos rotar alrededor del eje verde, del eje Y. Repito, las funciones pueden ser cualquier otras con tal que formen región cerrada. Tiene que ser una región cerrada. Y el eje de rotación puede ser otra letra que no sea la Y, puede ser una función Y es igual, por ejemplo, a 3. Ahí tendríamos un eje de rotación diferente al eje, ¿no? O un eje vertical también puede ser. Bueno, este es el concepto del volumen calculado con esta aproximación, porque esta es una aproximación, ¿no? Recuerden que este matemático Pappus no tenía a su disposición lo que nosotros tenemos ahora, que es el cálculo diferencial e integral. En la época de él no existía el cálculo diferencial e integral. Entonces, sí podían calcular áreas, pero de forma aproximada, no con cálculo diferencial. Podían calcular centroides también, pero no con cálculo integral. Cálculo diferencial, cálculo integral. No existía. Por eso estas fórmulas son aproximadas, ¿no? O sea, los volúmenes que nos da son aproximados. Este sí es preciso porque estamos con área precisa, sabemos cuál es el área del círculo, y con centroide preciso, porque sabemos cuál es el centroide de un círculo. Este sí es exacto, de este toro. Pero de otras figuras, por ejemplo, si quisiéramos calcular de esta región, de esta irregular, esta, ya necesitamos el cálculo integral, porque el centroide saldría demasiado aproximado, ¿no? O sea, no sería exacto. Y ahí no podríamos saber cuánto mide desde aquí hasta acá para hacerle girar, ni hacia acá. Entonces ahí sí sería un valor muy aproximado. Pero nosotros ya tenemos a disposición el cálculo diferencial e integral. Ya podemos calcular exactamente el área y podemos calcular exactamente las distancias del centroide. Y podemos calcular con esta fórmula, con el área calculada con integrales y el centroide, que viene a ser este valor R, con integrales. No sé si está clara esa explicación. Me dicen si alguien tiene alguna duda para aclarar. ¿Alguna aclaración, por favor, de eso? De mi parte no hay. Ya, aquí está la referencia, ¿no? Cálculo 1 de Larson, páginas 505 a la 508, para que puedan leer. De pronto aclaran algún otro concepto. Vamos al siguiente tema. Cálculo de volumen de cuerpos geométricos. Este ya no es con aproximaciones, sino con integrales, ¿no? Cálculo de volumen de cuerpos geométricos. Bien, vamos al tomo 2 de Larson. Bien, estamos en el capítulo 14. Integración múltiple. Ya, entonces estamos aquí, integrales dobles y volumen, en la página 992. Bien, vamos leyendo algunos conceptos. Integrales dobles y volumen. Utilizar una integral doble para representar el volumen de una región sólida. Utilizar las propiedades de las integrales dobles. Evaluar una integral doble como una integral iterada. Hallar el valor promedio de una función sobre una región. Integrales dobles y volumen de una región sólida. Se sabe que una integral definida sobre un intervalo utiliza un proceso de límite para asignar una medida
a cantidades como el área, el volumen, la longitud de arco y la masa. En esta sección se usará un proceso similar para definir la integral doble de una función de dos variables con una región en el plano. Considérese una función continua f, tal que f de xy sea mayor o igual que 0 para todo punto xy, en una región R mayúscula del plano xy. El objetivo es hallar el volumen de la región sólida comprendida entre la superficie dada por z es igual a f de xy, que sería esta función tridimensional, superficie sobre el plano xy. Estamos limitando a al primer octante, ¿no? Toda la parte positiva del espacio, x positivo, y positivo y z positivo. Ahí estamos limitando esta función z, la f de xy. Estamos trabajando solo en este octante. Ya, este octante genera una región en el plano, que es la proyección cuando z se hace 0. Entonces aquí nos queda un objeto tridimensional, ¿no es cierto?, que tiene volumen. Eso de ahí. Eso es lo que nos va a permitir calcular la fórmula. Entonces dice, dada por z es igual, y el plano xy, como se muestra en la figura 14.8. Para empezar, se sobrepone una red o cuadrícula rectangular sobre la región, como se muestra en la figura 14.9. Los rectángulos que se encuentran completamente dentro de R mayúscula forman una partición interior delta mayúscula, cuya norma, es decir, la norma o módulo de delta, está definida como la longitud de la diagonal más larga de los n rectángulos. Después se elige un punto x sub i y y sub i en cada rectángulo y se forma el prisma rectangular cuya altura es f de x sub i y y sub i, como se muestra en la figura 14.10. Como el área del iésimo rectángulo es delta a sub i, área del rectángulo iésimo, se sigue que el volumen del prisma iésimo es f de x sub i y sub i por delta a sub i, volumen del prisma iésimo. Y el volumen de la región sólida se puede aproximar por la suma de Riemann de los volúmenes de todos los n prismas. Este es el concepto básico de la integral, las sumas de Riemann, como se muestra en la figura 14.11. Esta aproximación se puede mejorar tomando redes o cuadrículas con rectángulos más y más pequeños, como se muestra en el ejemplo 1, dice. Ya, entonces, de manera, digamos, amplia, ¿no?, amplificada, veríamos estos prismas así, ya, y todos esos prismas van a permitir calcular el volumen de la figura. Mientras los prismas se reducen de tamaño, es decir, pasamos al cálculo infinitesimal, ya no se van a visualizar los prismas y esto va a ser uniforme, de tal forma que ya tendríamos una superficie curvada, ¿no? Todo esto de aquí, una curva, una superficie curvada, ¿ya? Y que eso se calcula con el cálculo integral, ¿no?, con el cálculo infinitesimal. Por eso esto de aquí es una aproximación con sumatorias, pero el cálculo integral lo que hace es ya no trabajar con sumatorias, sino directamente con las fórmulas del cálculo integral. ¿Ya? Entonces nos permitirá obtener el volumen de esta figura con una fórmula. Y la fórmula para calcular el volumen tenemos acá, es esta, ¿de acuerdo? El volumen de una región sólida. Si f es integrable sobre una región plana R mayúscula y f de xy es mayor o igual que 0 para todo xy en R, entonces el volumen de la región sólida que se encuentra sobre R y bajo la gráfica de f se define como, y aquí tenemos el volumen de forma general, ¿no?, la integral doble de la región R integrada para la función f de xy por el diferencial de área. Estas integrales ya hemos resuelto antes, pero ahora le estamos dando el significado de volumen. Esto ya es el cálculo de un volumen, ¿ya? Y por lo tanto ya es una magnitud física. Esto estará en unidades cúbicas. Por ejemplo, calcular el volumen de la semiesfera f de xy es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado.
Bien, vamos a dibujar la función. F de xy es igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, entonces tenemos ahí una semiesfera. Esa es la semiesfera, ¿no? La parte de arriba de una esfera. El centro está en 0, 0, 0 y tenemos una altura de 3 porque este sería el radio, ¿no? Llega al valor 3 y en X también llega al valor 3 y en Y también al valor 3. En todos los ejes va a ser el corte en 3, tanto positivo como negativo para X y para Y, y en Z solo el positivo. Ya, la región que va a proyectar esta esfera es un círculo aquí abajo en el plano. Ese círculo es cuando Z se hace 0 y nos queda esto igualado a 0. Cuando esto es igual a 0, la raíz se pierde y nos queda un círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Vamos a poner esa región. X cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Esa es la región que cubre la semiesfera. ¿Sí? Arriba de esta región está la semiesfera. En 2 dimensiones no se ve la semiesfera. En 3 sí. Ya. A su vez, esta región tiene dos funciones, una arriba y otra abajo. ¿Cuáles son esas funciones? Como ya hemos utilizado la f, vamos a cambiar de letras. A esta función le vamos a llamar, llamémosle g, no, llamémosle h, y a esta j, para diferenciar de las otras, ¿no? H va a ser la parte de arriba del círculo. H de x es igual. Entonces sería el despeje de esta y, este cuadrado viene de este lado, menos x cuadrado y una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Ya, ahí está la parte de arriba del círculo. En la región. Eso es h. Y la parte de abajo, llamémosle j, solo es con el cambio de signo de la raíz. Menos. ¿Ya? Y ahí tenemos el círculo completo con dos funciones. Una función arriba y una función abajo. ¿Ya? Esta es la región R. Ahí está, ¿no? La región con dos funciones y la semiesfera cubriendo la región. Bien, vamos a calcular el volumen de esta semiesfera con la fórmula que estábamos viendo ahí. Entonces, si vamos a calcular toda esta región, todo esto, tendríamos una función arriba y una función abajo, eso para la integral doble. Un valor de a, que sería en este extremo menos 3, y un valor de b, 3, ¿no es cierto? Sería de menos 3 a 3 para la integral numérica, y una h y una j arriba y abajo para la integral
que resolveremos con variables. Eso podríamos hacerlo, pero cuando tenemos este caso de regiones subdividibles que se pueden subdividir en forma simétrica, podemos reducir los cálculos si es que le partimos en partes iguales por la simetría que tiene el círculo, ¿no? Por ejemplo, si le parto en la mitad esta parte de aquí, ya no tendría la función de abajo, solo tendría esta parte de arriba, esta parte de arriba con esta línea que es el eje X. Si aún a esta de aquí le subdivido en dos más, me quedaría solo esta parte de aquí, solo este pedacito de aquí. Y si trabajo con esa cuarta parte, con esa subdivisión, los cálculos se reducen muchísimo. Entonces a esta le puedo llamar una región R, ¿ya? Pero que es la cuarta parte de la región total, ¿ya? En este caso el valor de A y B ya no es el de acá, sino es este, 0. Entonces aquí tendría un valor de A igual 0. Y el valor de B va a ser el corte, que era 3. Recuerden que siempre se corta en 3, porque el radio es 3. Entonces tendría el valor de A igual 0. A minúscula para la integral, ¿no? A igual 0. Y el valor de B igual 3. Pero estoy trabajando con una parte de toda la región. ¿De acuerdo? Entonces tengo aquí, inicia en 0 esta región. Aquí 0. Y termina aquí, en el valor 3. Ya. La función de arriba de la región sigue siendo h. Entonces esto sigue siendo h. H de x. ¿Cuál sería la función de abajo para esa región? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería la función de abajo? La función inferior. J dividido para 2. No, porque la j es una curva. Si la divido para 2 no se hace recta. Cuidado con esos razonamientos. La j es una curva, es una semicircunferencia. Si le divido para 2 no se hace recta. Cuidado. Listo. No está bien razonado. Otro razonamiento. Quiero saber esta función de aquí. Como ya hemos ocupado la h, la j y la f, a esta le podríamos llamar k, podría ser. ¿O qué otra letra? G, llamémosle a esta, ¿no? A esta. Esa es una línea, ¿sí le ven? Es una línea que va desde 0 hasta b. Es una línea. ¿Qué función sería esa? Llamémosle g de x. A ver, ¿quién se anima a dar una idea? ¿A qué será igual g de x? Es una línea horizontal, ¿no es cierto? A 3, Inge. Si fuera vertical sería 3. Pero es horizontal. Se mira en la y. ¿Y en la y cuánto vale? 0. 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa función es g de x es igual a 0. Si fuera x es igual a 3, tendría una línea vertical, pero no estamos trabajando con respecto al eje y, sino con respecto al eje x. Véanle por favor ahí si estamos de acuerdo. Entonces he subdividido la región total, que era un círculo, en una cuarta parte del círculo y se redujeron los cálculos, porque ahora tengo el valor de a 0, el valor de b 3, y las funciones, ya no tengo la función de abajo, la j, no interviene en nada, y apareció esta función que es 0 también. ¿Estamos de acuerdo? Ganamos muchísimo con hacer este razonamiento, porque cuando integramos y evaluamos tendremos que reemplazar los valores de acá abajo, que es la j y que es una raíz cuadrada,
tendríamos este valor de menos 3, este valor de 3, más operaciones, más grandes las operaciones, ¿ya? Mientras que ahora aparecieron ceros. Aquí tengo un 0 y aquí también tengo un 0. Se reduce bastante el cálculo. Ya nos vamos a fijar bien o un poco más cuando resolvamos la integral. Si trabajo con esta región, estaré calculando, digamos así, una tajada de toda la semiesfera, ¿sí o no? Solo estaría trabajando con esta parte de aquí, con esta tajada. ¿Qué necesito hacer para que me dé el total? Porque el volumen que voy a sacar en este momento es solamente de esta partecita de aquí, del primer octante. Y estaría perdiendo el resto. ¿Cómo hago para recuperar eso? ¿Qué debo hacer? A este volumen, ¿por cuánto debo multiplicarle? Cuando obtenga este volumen, ¿por cuánto deberé multiplicar? Dije, Diga. por 4. Por 4. Perfecto, porque estoy sacando la cuarta parte de esta semiesfera, ¿no es cierto? Estoy sacando la cuarta parte aquí. Entonces, si a esta le multiplico por 4, tendría el total de esta semiesfera. Creo que sí se entiende esa parte. Vamos a trabajar con la cuarta parte de la región y por eso al volumen al final le multiplicaremos por 4 para tener el total. Y ahí sí tendría el total del volumen. Pero los cálculos se reducen bastantísimo. Vamos a ver esto. Bien, sigamos, ¿no? Tenemos el razonamiento gráfico. Ya, ahí está el razonamiento gráfico. Y vamos a trabajar con la cuarta parte de la región. Por lo tanto, si trabajara con toda la región, este volumen, ¿no? Debería convertirse en lo siguiente. Vamos a poner primero, si trabajáramos con todo el volumen, sería... A ver, vamos a dejarlo un poco más acá. Ahí. ¿Cuáles serían los valores de A y B? Los valores de A y B van a ser menos 3 y 3. ¿Está bien? Menos 3 y 3. Las funciones, la de arriba y la de abajo. La de abajo va a ser la J completa, ¿no? La J de X. Y la de arriba va a ser la H. H de X. Tanto la H como la J tienen raíces. Ya, de ahí integraremos la semiesfera, que es la f de xy. Y el diferencial de área se convierte en las dos diferenciales o en los dos diferenciales de acuerdo a lo que estamos trabajando. Si estamos trabajando con respecto al eje X, estos son los valores en X. Al final integraremos X. Por lo tanto, primero integraremos Y. Me dicen si está entendible esa parte. Ese es el volumen. Vamos a poner completando los valores para que se aclare un poco más. En vez de f de xy sería la raíz cuadrada de 9, creo que era. Sí, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. 9 menos x cuadrado y menos y cuadrado. Esta integral le haríamos para y, ¿no? Para variable y. Y la j es el despeje de este círculo aquí abajo. Esto era 0 y de aquí despejamos. Sería esta parte, ¿no? 9 menos x cuadrado raíz negativa, porque es la parte de abajo, esta j. Esta sería menos raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado.
mientras que la la h es la de arriba, sería la misma pero con signo positivo. Raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Y ahí sí los diferenciales. Esta sería la integral completa para calcular el volumen de esa semiesfera. Esto que hicimos acá es la cuarta parte. Entonces, al trabajar con la cuarta parte, los cálculos se reducen. Ya, entonces tendríamos el volumen. Esto en vez de menos 3 es 0. Esta función en vez de esa raíz negativa es 0. Esta sigue siendo la semiesfera, porque estos de acá son los que me dan la integral, ¿no? Ya, pero sigo integrando la semiesfera, que es esta de aquí, y de y de x, ¿ya? Pero esta de aquí me está dando solo la cuarta parte del total. ¿Qué dijimos que hacemos para que me dé el total? ¿Qué era? Esto me da la cuarta parte. Por 4. Por 4. Entonces le pongo adelante 4 y ya soluciono el problema de la cuarta parte, ¿de acuerdo? Pregunto, si fuera una esfera completa, ¿puedo hacer el mismo razonamiento con la cuarta parte del círculo? ¿Ya? Pero ¿por cuánto debería multiplicar para tener toda la esfera, si fuera una esfera completa? Por 8. Por 8. Por 8. Perfecto, por 8. Es decir, a este le duplicamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces si es que fuera una esfera completa, lo que iría a calcular sería la octava parte de la esfera. Porque abajo también va a haber figura, ¿no? Sólido. ¿Ya? Y miren, si trabajamos con esta de aquí, vamos a llegar a la misma respuesta que si trabajáramos con esta de acá. Pero esta de acá tiene el problema que cuando evaluemos, esto no va a ser 0 y va a aumentar los cálculos. En cambio acá, cuando reemplacemos el 0, va a hacerse todito 0. Igual con este. Aunque este ya es numérico, ¿no? Este ya es con calculadora. Bien, si hasta ahí se entendió, vamos a proceder a calcular la integral de aquí adentro. Esta, con el de y. Con el de y, ¿no? Entonces pongamos en otra línea por aquí. Solo vamos a calcular esta integral hasta de y, hasta ahí. Y es la variable, ¿ya? Y es la variable. Y lo que tengo aquí es una integral con constante, si le agrupamos esto es una constante, menos variable al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. Que sí existe una fórmula de integral inmediata. Vamos a buscarla. En el aula virtual está colocado, ¿no? Las fórmulas de derivadas de integrales y también de identidades trigonométricas. Vamos a abrir la de integrales. Ya, estas son integrales inmediatas. Ya, por lo menos debemos estar familiarizados, tener una idea para buscar la fórmula, ¿no? Ya, en el mejor de los casos, memorizarse. Pero suele ser muy complicado memorizarse tantas fórmulas, ¿no? Ya, no vamos a pedir eso. Pero sí estar familiarizado y saber que existe una fórmula para tal o cual integral inmediata. Entonces aquí la que vamos a buscar es la que tenga raíz cuadrada, constante y menos variable al cuadrado. ¿De acuerdo? Raíz cuadrada, todo esto constante y menos variable al cuadrado. Entonces, por aquí están con raíces cuadradas a partir del número 22, pero este está abajo la raíz. Este también está abajo la raíz, aquí apareció con raíz arriba. La 25, la 26 también tiene raíz arriba, la 27. Pero buscamos la que tiene menos variable al cuadrado, es esta. Porque esta tiene variable al cuadrado positiva, aquí también tiene variable al cuadrado positiva. Esta tiene variable al cuadrado negativa, esta es la que nos sirve. Aquí está constante al cuadrado menos variable al cuadrado. Tenemos la fórmula.
estas son integrales indefinidas. Nosotros estamos trabajando con integrales definidas. Por lo tanto, C mayúscula no va a intervenir, ¿no? No va a intervenir, pero ya tenemos la fórmula. Ahí podemos trabajarlo. Bien, identifiquemos qué es cada cosa. Primero, la variable u cuadrado viene a ser la y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? La u cuadrado es la y cuadrado. Y toda esta constante al cuadrado sería todo esto de aquí, 9 menos x cuadrado, eso sería el b cuadrado. Entonces vamos a poner aquí para orientarnos, ¿no? B cuadrado es todo ese grupo de constantes. B cuadrado es igual a 9 menos x al cuadrado. ¿Ya? Y u cuadrado es la y cuadrado. Por lo tanto, la variable es la y los diferenciales son los mismos, es decir que dy es igual a du. U cuadrado es la y cuadrado. ¿Qué pasaba si aquí tenía valor la y, por ejemplo 3y cuadrado en una elipsoide en vez de esfera? Simplemente derivamos, ¿no? Tal como se hace en primer nivel. Ya, en este caso es idéntica. Vamos, sigamos por acá. Necesitamos también el valor de b para la fórmula, porque aquí dice u sobre b. ¿Cuál sería b? B sería la raíz de todo esto. Siempre con valores positivos, ¿no? No más menos ni con el signo menos, solo positivos. Otra vez. Esto va a ser b. Raíz cuadrada. Eso es b de la fórmula, de esta fórmula. Ya, y u es la y. Como u es la y, los diferenciales son idénticos. ¿Ya? Por consiguiente, du es igual a dy. Recuerden que los diferenciales no podemos inventarnos, hay que obtener de algún lado, ¿no? Estas derivadas son iguales, por lo tanto sus diferenciales son iguales. Du es igual a dy. Ya, creo que ya estaría todo y podemos aplicar esta fórmula en esta integral. Veamos. Ya, vamos resolviendo ya la integral, ¿no? Entonces es igual. Ponemos el corchete y los límites de la integral. 0 abajo y raíz cuadrada arriba. 0 y raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Ya, y dentro del corchete ya integramos esto para y tenemos la fórmula. Entonces me dice que es igual a u sobre 2. Sería y sobre 2. U sobre 2. ¿Qué más dice la fórmula? Raíz cuadrada de b cuadrado menos u cuadrado, que es esta misma de aquí. Esto es b cuadrado, todo esto. Menos y cuadrado, menos u cuadrado. Entonces copiamos la raíz igualita. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Solo estamos siguiendo la fórmula, ¿no? 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya está esa parte.
Dice más b cuadrado sobre 2. ¿Qué era b cuadrado? Es esto, 9 menos x al cuadrado, esto sobre 2. 9 menos x al cuadrado, esto era más sobre 2 y 9 menos x al cuadrado. ¿Qué más? Esta b cuadrado sobre 2. Y luego dice el arco seno de u sobre b. U es la y b es esta raíz. Entonces, arco seno de y sobre esa raíz. Arco seno de la y sobre esa raíz. Era 9 menos x cuadrado. Y está integrado. Véanle por favor si es que estamos de acuerdo. Ya, ahí está la integral, ¿no? Estamos integrando esta de aquí con dy con esta fórmula. Esta integral es igual a este corchete. Y ahora evaluamos. Esto de aquí en variable y, aquí porque estamos integrando y, iría en esta y, en esta y y en esta y. Hay 3 valores de y. Y luego este 0 en esta y, en esta y y en esta y. Observen que ese 0 va a hacer que todo esto de acá se haga 0. Porque este 0 anula todito esto. Y cuando esta y es 0, aquí tendría 0 todo este arco. 0. Y el arco seno de 0 es 0. Todo esto se hace 0. Todo el segundo corchete es 0 automáticamente. Y solo nos queda con este valor. Entonces ahí miren, si es que trabajábamos de esta manera completa, ya no sería ese 0 y tendríamos otro corchete bien grande con esta raíz de signo negativo. ¿Sí? Ahí está la importancia de que este se haya subdividido en la cuarta parte, porque este 0 ayuda muchísimo en el cálculo, simplifica bastante las operaciones. No es lo mismo trabajar con este 0 que le anula todito este corchete que con este valor de aquí que en cambio le expande, ¿no? Le hace más grandote. ¿Ya? Entonces la idea de la ingeniería es siempre simplificar las cosas, dar solución a los problemas, no crearlos. El asunto no es crear más problemas, sino solucionar el problema que esté presentándose. Esa es la mentalidad de la ingeniería, ¿no? Con eso debemos trabajar siempre para ser futuros buenos ingenieros. Dar solución a los problemas, no crearlos, no crear más problemas de los que ya está. Dar soluciones, simplificar las cosas. Listo, vamos a evaluar ahora. Me dicen si estamos de acuerdo. Vamos a evaluar, ¿no? Entonces, esta raíz cuadrada vamos a reemplazarle en y. Aquí, cuando esto se reemplace con el cuadrado, se perdería la raíz cuadrada, ¿no? Ya no habría la raíz cuadrada. Entonces solo queda esto. Así. Porque estaba y cuadrado. ¿Dónde más? Aquí. ¿Ya? Y creo que nada más. Y el otro es 0. Me dicen si hay dudas de que esto da 0. ¿Alguien? Porque esta y, esto es 0 todito. Y aquí esta y le hace 0 a todo. Y el arco seno de 0 es 0. Todo esto se hace 0 y tendría 0 más 0. Todo este corchete cuando se reemplaza con este 0 es 0 todito eso. Ya, no hace falta calcular más. 0. Continuamos. Seguimos calculando. Ya no hace falta los corchetes. No hacen falta ya, ¿no? Bien, aquí me quedaría 1. A ver, ¿qué hice aquí? Aquí es raíz cuadrada, ¿no? En esta y.
No es sin raíz, este es raíz cuadrada. Ahí está. Entonces esta raíz cuadrada con esta raíz cuadrada se hace 1 y tendría el arco seno de 1. Por acá. Aquí se van a cambiar los signos, queda menos 9 y más x cuadrado. Entonces nuevamente esto se hace 0 porque tendría 9 menos 9 es 0 y menos x cuadrado más x cuadrado 0. Toda esta raíz es 0. Y con este factor de aquí 0. Todo este grupo de acá 0. Y solo me quedó esto. ¿Cuánto es el arco seno de 1 en radianes, no? Por favor, recuerden, ya estamos avanzados en el curso. Cuidado con ponerme seno a la menos 1. Esto no es seno a la menos 1, es arco seno. Ya he explicado varias veces por qué no es seno a la menos 1. ¿Ya? Entonces, arco seno de 1. ¿Cuánto es del arco seno de 1? En radianes. Pi medio. 90 grados o pi sobre 2. Perfecto. Muchas gracias. Ya, y ya tendría resuelto esa parte. Ya, hacemos un paso más. Tendríamos entonces ya resuelta la integral del medio, la que es con variables. A esto se redujo, esto sería 4 y aquí vamos a agruparlo y ponemos pi. Ya. Mientras más agrupemos, o sea, formamos factores comunes, agrupando, no expandiendo, es mucho mejor, ¿no? No hay que expandirle. Ahí, lo más simplificado posible. Ya está. Volvemos a la integral y calculamos ya la integral numérica. Volver a la integral doble, ¿no? Bien, la integral que estamos resolviendo es la del volumen y es esta. Ya, hemos resuelto esta parte de aquí, que es esto. Lo que nos queda ya es una integral numérica. Hasta ahí está resuelto, es esto. Ya. Bien, hay una simplificación más aquí, por ejemplo el 4 se va a ir con este 4 que son constantes y pi quedaría fuera de la integral. Entonces acá el 4 con el 4 y pi queda acá afuera porque pi es constante, ¿no? Pi es constante. Ya, y nos queda esta integral de 9 menos x al cuadrado por dx. Observen que ahí está el 4, no nos hemos olvidado que estamos multiplicando por 4, lo que pasa es que se simplificó con este de aquí. ¿Ya? Este es el volumen ya total. ¿Cuánto da, por favor, esa integral? Primero la integral, ¿no? O sea, dejamos con pi. ¿Cuánto de ese número? Y luego con decimales. ¿Cuánto de esa integral? De 0 a 3 de 9 menos x cuadrado. Integral de 0 a 3 de 9 menos x cuadrado. Sin pi, solo la integral. Muchas gracias. Ya, esto primero, ¿no? 18 pi y ya tenemos el volumen. Este es unidades cúbicas. Ya, ahora sí con decimales, lo que me estaban poniendo primero. Ya, el volumen es igual y ahí sí ya con decimales.
Eso era 54. Gracias. 54, 54, 86, 7. Me equivoqué, Inge, era 56. 56. 56, sí. Ya. ¿Los decimales está bien? Sin los decimales. Ya. Listo. También unidades cúbicas, sin olvidarnos de esto, ¿no? Unidades cúbicas. Este es el volumen de esta semiesfera. ¿Cómo verificamos? Porque sí existe una fórmula geométrica para el volumen de una esfera completa, ¿no? Se puede verificar con la fórmula geométrica del volumen de la esfera completa, ¿ya? Y eso dividiríamos para 2. Dividir para 2 porque esta es una semiesfera. Dividir para 2. ¿Ya? O la mitad, ¿no? Listo. ¿Cuál es el volumen de una esfera completa? Ya, si no recordamos, tenemos a mano internet. Volumen de una esfera. Ya, estas son confiables, ¿no? Aquí está, por ejemplo, una 4/3 de pi radio al cubo. Aquí está otra. Ya, esa es, ¿no? 4/3 de pi radio al cubo. El radio de nosotros en este ejercicio creo que era 3, me parece. ¿Cuál es el radio? 3, ¿no? 3 es el radio. Ya, entonces la fórmula me va a dar de toda la esfera. Le dividimos para 2 y vemos si salió lo mismo. 4/3 de pi radio al cubo. Este es de toda la esfera. Le dividimos para 2 y comparamos con lo que hemos calculado acá con integrales. 4/3 de pi radio al cubo. Alguien por favor si verifica. El radio es 3. 4/3 de pi radio al cubo y dividido para 2. Sí, que dice algo. Ya, está verificado, ¿no? Estas son verificables porque son geométricas. Otras superficies no se podrán verificar, ya, y por lo tanto habrá que simplemente confiar en que hayamos hecho bien. Esta sí se puede verificar, ¿no? Todo lo que es geométrico se puede verificar. Las elipsoides también tienen fórmulas de volumen, también se pueden verificar. Las paraboloides también se pueden verificar. Las figuras que son cuádricas, esas se pueden verificar. Pero las demás figuras, las que no tengan forma regular, esas ya no hay cómo verificar y hay que confiar y hacerlo bien. Listo. Ese es el cálculo de un volumen con integrales. Esto es exacto, ¿no? Ahí están las figuras calculadas con integrales dobles. Me dicen si hay alguna pregunta, por favor. Bien, No, vamos a que ya- concluir ahí y vamos a poner en la tarea número 2, ¿no? Tarea 2. Bien, aún tenemos temas pendientes que seguiremos avanzando en los siguientes días. A ver, tarea 2. Tarea 2 del tercer parcial, 8 días, ¿no? Hasta el jueves 4 de agosto. Jueves 4 de agosto. Calcular el volumen de la paraboloide. F de xy es igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado sobre el plano xy. Utilizar la fórmula de integrales dobles. Volumen es igual a la integral doble de la región R de la función f de xy, que es esta, por el diferencial de área. Adjuntar la gráfica. Tenemos el siguiente razonamiento. La figura que genera en 3 dimensiones es la paraboloide. El volumen que vamos a calcular es solo lo que está sobre el plano XY. Lo de abajo no. O sea, de aquí del plano para arriba. Esta partecita de aquí es el volumen que vamos a calcular. Esa. Ya. Esta va a generar una región circular, un círculo completo aquí abajo. Por lo tanto hay dos funciones, una arriba, una abajo. Pero también son simétricas, parecidas a lo que hicimos en este ejemplo de la semiesfera, ¿no? Es un círculo, por lo tanto aquí habría la otra parte del círculo aquí abajo, ¿ya? Y son simétricas. Si subdividimos en la cuarta parte, nuevamente podemos hacer con la forma que hice en el ejemplo, ¿ya? Sacaremos la cuarta parte, porque acá completa la circunferencia, ¿no?
Entonces estaremos sacando el volumen solamente de una tajada de la paraboloide, ¿no es cierto? De esta tajada de aquí, que es la cuarta parte. Ese volumen le multiplicamos por 4 y tenemos el completo, el total. ¿Ya? Entonces trabajamos con esta región. Necesitamos el corte aquí en el eje X. A va a ser 0. B buscamos el valor que sea en el corte, ahí donde corte. ¿Ya? Cuando y vale 0, ¿no? Cuando y vale 0, ¿cuánto vale X? Y vemos cuánto es el corte ahí. Ya. La línea de abajo es 0 también, igualita que la otra. Esto es 0. ¿Ya? Y la de arriba es la parte del círculo despejado con la raíz cuadrada positiva. Esta va a tener una raíz cuadrada positiva. De 0 al valor de b. Y en la otra integral de 0 a la función que me dé con la raíz cuadrada. No sé si está claro. Es muy parecido a lo que hice con la semiesfera. Pero ahora no es la semiesfera, sino que es esta de aquí. Esta función de paraboloide. Calculan el volumen, le multiplican por 4 para que trabajen con esta cuarta parte y tienen el total. Se puede verificar porque si hay fórmula de volumen de paraboloide en internet, buscando la fórmula del volumen de la paraboloide, fórmula geométrica, la fórmula geométrica del volumen de la paraboloide y pueden verificar su respuesta. ¿Ya? Cualquier duda me van haciendo en los siguientes días, ¿no? Me dicen si hay preguntas. ¿Hasta ahí alguien? No, de mi parte no. Ya. Listo, entonces vamos a concluir ahí la clase y continuamos la próxima semana, el martes. Tengan un buen día, pasen bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Hasta luego. Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.